el llamado Oriente Medio, hace miles de años, la Tierra fue visitada por unos seres parecidos a los humanos. Mejor dicho, ellos los crearon. Venían de un planeta llamado Nibiru, al que se le estaban acabando los recursos naturales. Los humanos deberían trabajar para ellos, pero hubo una gran guerra entre los que apoyaban a los humanos y los que seguían al supremo Anu. Finalmente, los Anunnakis fueron vencidos, pero prometieron regresar a conquistar el planeta. Esta es la historia. Yo estuve ahí. Para, Brian, para. No me convencen, no. En serio, le falta algo. ¿Pero qué? ¿Quieres cambiarle la letra? No sé, no es la letra, es que le falta alma, no sé, la encuentro como insípida. Bueno, escuchémosla de nuevo, entonces. Ya, vamos. Escuchémosla de nuevo. Vamos. No, para. ¿Sabes qué? Está como, no sé. Siento que está lerda, que no la interpreté bien. Le falta alma. Tenemos de aprovechar y grabar de nuevo para que todo salga nítido. Eso me gusta, Brian. Ya, pero ya llevamos harto ratito con esta cosa, pues. No perdamos tiempo. Ya, bueno. Ya, pero antes de eso te voy a ir a preparar tu café, porque si no, no vamos a funcionar. Me encanta mi asistente. Sí, tu asistente, tu amiga, ya aparezco hasta tu mamá. ¿Cómo crees que está mi español? Está perfecto. Tera, debes apresurarte para establecer conexión. Tendré que ocupar métodos más arcaicos para no ser detectados. Rápido, no perdamos tiempo. Oye, Dime. creo que tengo una idea. Mira, lo que necesita la canción, o sea, el coro, es un apoyo vocal, nada más. Entonces, hazlo. No me refiero a eso. Me refiero a una voz femenina. Femenino. ¿Qué? ¿Acaso quiere buscar una cantante ahora? No. No necesariamente. Ya verás. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Qué bueno. ¿Metiste harto goles? Pero mamá, yo soy arquero. Ay, bueno, ya, entonces, ¿atajaste muchos goles? Sí, tengo mucha hambre. Ay, ya, vamos, te voy a ir a preparar algo para comer. Oye, mi amor, nos vamos a tener que quedar acá hoy día a dormir ya, porque tengo que trabajar hasta tarde. ¿Bueno? ¿Sí? Ya. Oye, ¿y usted? ¿A dónde va? ¿Al estudio? ¿Cómo? Me iban a grabar allá arriba. No, es que tenemos un estudio mucho más grande atrás y mejor sonido. Sí. Bueno, ¿está bien? Martín, ¿qué pasó? ¿Me vinieron a dejar? Así que yo le voy a dar cenar ahora y después me voy para atrás. Pues, Ok, entonces. voy a mirar mientras las cosas atrás. Oye, que cene y por favor no te olvides de mi café. Sí, te lo voy a llevar. Grande. ¿De verdad? ¿Vas a hacer cantar a Paula? Sí, ¿por qué no? Oye, yo la he escuchado cantar, tú la has escuchado cantar. Sabemos que canta bien, puede hacerlo. Sí, canta bien, pero no creo que se atreva a cantar. Bueno, pero hagamos el intento. ¿Ah? Esto sí tengo que grabarlo. Sí o sí tengo que grabar esto. Oye, Brian, pero sé discreto, ¿no? ¿Ah?
Tranquilo, yo me encargo. Ningún problema. Tanta cámara que hay aquí, ¿qué se va a notar? ¿No se dar cuenta? Hay que grabarlo sí o sí. Oye, ey. Listo. Ya. Aquí está tu café, tu agua y tus pastillas de miel. Gracias. Pero creo que la pastilla la van a necesitar más tú que yo. ¿Yo? ¿Por qué? Es que bueno, con Brian pensábamos que... quiero que me cantes el coro, Paula. ¿Yo cantar? Paula, tú solamente canta que yo hago el resto. Yo te voy a ayudar. Además, todo en post queda bien, ¿o no, Brian? Por supuesto. Lo más importante es que me tienes a mí, Paula. Yo te puedo ayudar para que esto salga bien. Ay, pero Sebastián. Sí, mamá, dale, dale. ¿Pero por qué me hacen hacer esto? Confía en mí, va a salir bien, ¿ya? ¿Será? Por eso me encanta mi asistente, me encanta. Oye, mira, apenas empieza a sonar la música, cierra los ojos y solo déjate llevar. Bueno. ¿Estás lista? Sí. Ya. ¿Vamos, Brian? Nítido. ¿Se tiene que cortar la luz justo ahora? Puta, tenía el audio listo. ¿Viste? ¿Viste que tengo mala suerte? No, si no eres tú. Paula, entiende. Todos tenemos mala suerte ahora. No sé. Voy a revisar qué fue lo que pasó, cuál es el daño. Ya, un segundo. ¿Y si se cortó la luz? ¿Por qué esas luces están prendidas? No, Martín, esas luces son del estudio. Ocupan batería. Qué extraño. Problema no es de la casa. Se tiene que cortar la luz. Nunca se corta, se corta justo ahora. Oye, pero... No sé, algo raro. Igual Brian se ha demorado harto en volver. Oye, ¿sabes qué? Mira, las baterías no van a durar mucho tiempo. Por eso, po. Busca velas y yo voy a ver qué pasa dentro. Ya, ya dale. No te demorís mucho, eso sí, po. Bueno, Martín, por suerte que encontramos hartas velas. Si se nos llegan a apagar las luces, nos quedan... ¿Y bueno que tenemos velas? Sí. Mamá. Un temblorcito. ¿Ya pasó? El problema no es de la casa. Sí, eso veo. Que lo que me preocupa es que el material y esa canción tiene que estar lista para mañana en la noche. ¿Qué hacemos? Internet. Sí. Busquemos. Información. Oscar Paula. Ya. Oye, espere, está súper lenta la internet. Corte continental. ¿Puede ser eso? Continental. No, como continental. Nacional, te creo. No, tampoco. No sé. Busca más información, tiene que haber algo. Espera. ¡Cresta! Se cayó el internet ahora. Martín, ¿tienes internet tú? A ver. No. Y tampoco. Sin luz y sin internet ahora. Lo que nos faltaba.
Ya, pero ¿qué importa? ¿Cuántas veces pasa esto en Chile? Mañana va a estar la luz de vuelta y vamos a poder terminar la canción. ¿Qué piensas? No sé, corte continental. No es que me lo crea, pero parece todo tan raro. Es como, no sé, un sentir, no sé, algo. Salgamos. ¿Pero a dónde? ¿Y a qué? No sé, a buscar un vecino, a alguien. Oye, el vecino más cercano vive a 1 kilómetro de distancia. Carlos. Espérate. Carlos. Carlos es militar, ¿no? Sí. Ya. Y los militares tienen radio ¿Mm? e información. Entonces, Entonces vamos. Vamos. Ya, bueno, ya. Si quieren ir, vayan. Pero por favor, vayan con cuidado, ¿ya? tranquila, sí. Vamos a paso rápido, ¿eh? Vamos. Excelente. La primera fase de la reactivación se ha llevado a cabo con éxito. En el caso. ¿Y ahora qué hacemos? Que estamos jodidos. ¿Y usted? ¿Qué les pasó? Puerta eléctrica. Portones eléctricos. Nada funciona sin energía. ¿Qué día? Horrible. Entonces no queda más que acostarse. Bueno, yo me voy a preparar un té. Permiso. Yo no voy a poder dormir. Voy por un trago, ¿ya? Oye, ¿y Martín? Nada, lo fui a acostar a tu pieza. Estaba muerto de sueño. Sí. Trata de descansar. Él no está lo suficientemente perceptivo. Debe haber otra forma para que reciba el mensaje. Enviaré señales para hacerlo más sensible. Bien. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué zumbido! ¡Ay, qué zumbido tengo! Te voy a ir a buscar agua. Espera. Toma. ¿Qué fue eso? Yo no tengo idea. Todo raro. ¿Dónde está Brian? Brian. Brian. ¿Viste esas luces? ¿Cuáles luces? Esas luces que venían de afuera. ¿No? Pero encontré algo muy raro aquí. En la cámara cuando grabamos a Paula. Mira, escúchalo tú mismo. Es algo muy extraño. Viene después del corte. Sí. ¿Qué crees que sea? ¿Tú crees que funciona? Ya he guardado más de 5 años. Bueno, si funciona, lo único que necesitamos es que prendan las luces y el computador. Lo más importante. Bueno, ahora tenemos luz. ¿Qué más?
Y otra cosa lo que me preocupa. Son las luces. El zumbido en mi cabeza cuando las veo. Y el sonido raro que capté de la cámara de video fue muy extraño. Bueno, entonces, ¿qué será lo que está pasando? Si no, ¿serían platillos voladores? Martín, platillos voladores. Esto es absurdo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de absurdo? Mira, yo a esta altura no sé qué creer. Lo único que sé es que afuera algo está pasando. Y que tenemos que averiguarlo. Brian, ¿crees que podemos encontrar algo en el archivo de audio que captaste con la cámara? Bueno, para eso dimos la energía, no perdamos tiempo. La reacción en cadena se ha detenido. ¿Por qué? Es imposible. La reactivación no se ha logrado con éxito. Brian, ¿encontraste algo? El portal archivo le hice todo tipo de limpieza, pero quiero que lo escuches tú mismo. ¿Qué opinas? Es un tipo de comunicación. Es un mensaje. Tal vez no es de acá. Pero está muy distorsionado para entenderlo. No creo que sea distorsionado. Más bien, Ponlo en reversa. Inviértelo. ¿por qué no lo pensé antes? ¿De dónde vienen esas luces? Es todo tan raro. Invertí el audio. Dale play. Parece un idioma. Pero no sé. ¿Cuál es? ¿Te parece inglés? Ponlo de nuevo. Para. Wake up. Despierta. We're back. Estamos de vuelta. Despierta, estamos de vuelta. Continúa. Aware. Aware es como tomar conciencia, es como despertar. Despierta, despierta. Hemos vuelto. Toma conciencia. Qué extraño. ¿Paula? ¿Paula? ¿Qué te pasa? Hemos vuelto. Hemos regresado. Nosotros te creamos. Ven con nosotros.
Hijo, ha llegado el momento de despertar. Tú eres el que no han elegido ellos, pero el que yo elegí para ustedes. No intentes comprender. En estos momentos, despertar es lo que debes hacer. Despierta lo que ellos más temen. Tú, mi hijo. Al fin puedo comunicarme directamente contigo. Desde tu nacimiento has sido resguardado por personas que sin saberlo te han servido de protectores. Para evitar que ellos te encontrasen, me he permitido solamente manifestarme a través de esas personas. También hemos utilizado vuestra anticuada tecnología electromagnética para difundir este mensaje. Así, mi padre no sabría por dónde comenzar a buscarte. Su plan no ha salido como ellos lo calcularon. Debes encontrar y eliminar la variable que se revela en contra de su soberbia decadente. Sigue la montaña que has visto muchas veces en tus sueños. Como el magneto guía el metal, síguelo también. Hay que traer más agua. Gracias. ¿Cómo vas con la fiebre? No baja nada. Mamá. Incendio. Montaña. Despertar. Pero está delirando. Repite eso una y otra vez. Incendio. Montaña. Despertar. Iremos al norte. ¿Qué es eso de despertar? ¿Qué es eso de que esa cosa dijo que Sebastián es el elegido? Hola. Mira, Brian, hay cosas que son difíciles de explicar. Pero está claro que algo pasó. Las luces. El vaso. Algo produjeron en Sebastián. Una conexión especial. De todas formas tenemos que salir. Estoy estresado, estar acá encerrado. Necesitamos salir, revisar qué es lo que está pasando allá afuera. Yo nunca te voy a dejar solo. Gracias. Bueno, iremos. ¿Tú crees que esto sea suficiente? Yo solo lo que sé hacer, Paula. Llevo lo mío y lo de Martín. ¿Bien? Paula, ¿Qué? cuando yo caí inconsciente, tú estabas parada junto a mí y me hablaste. ¿De qué me hablas? ¿Te acuerdas? Sebastián, ¿de qué me estás hablando? Nada. Olvídalo. Carla. Vamos. ¿Todo empacado? Preparado. Lo que puede llevar. Bien. ¿Y Martín? ¿Cómo? ¿No estaba con usted? No, hace rato no lo veo. Ay, Dios. Vamos. Nada. ¿Saben algo? Nada. Busqué por todos lados, pero nada.
¿Qué es eso? Ay, no. Brian, tus binoculares. Binoculares. ¿Dónde vas? ¿Martín? Encontré a Martín. ¿Dónde? El grano puede brotar, la esposa se hará cargo de los niños y el padre. Ella aún no ha dado a luz, niños le llegarán. ¿Ahí estás bien? Sí. ¿Qué está haciendo aquí, Martín? Hey, tranquilo. ¿Por qué viniste solo hasta acá? Por incontables siglos, hemos llevado nuestra cultura a todas las estrellas conocidas. Nuestro deber es asegurar la supremacía y la permanencia del más alto grado de existencia biológica. Nosotros, vuestro deber es el de servirnos como cazadores de fallas, de quienes sean contrarios a este sagrado proceso de limpieza y renacer. Sois vosotras, Noxias, las garras y los colmillos de nuestra fiereza, en contra de todo lo inferior y lo que no esté dispuesto a servir nuestra voluntad divina. Salid, por tanto, y traedme a quien porte ese medallón, símbolo de una traición infinita al grandioso Anu. Id, dejadme ya. Martín, ¿te quieres montar un platillo volador o qué? ¿Qué estás pensando? No me acuerdo de nada. Martín solo seguía la luz que le indicaba el medallón. Oye, tranquilos todos, ¿ok? Mejor que arriemos el auto y nos largamos. Martín, ¿de dónde sacaste este medallón? Lo encontré cerca del pozo de la casa del tío Rómulo. Tu tío Rómulo. El que incendió su casa, Paula. Sí. El que estaba medio loco. ¿Y cuándo fuiste para allá? Fui con el abuelo a ver el terreno. Parecía que estaba buscando algo, porque Martín me dijo que había llevado ayudantes para remover los escombros. Entonces, ellos hablaban. Qué raro que mi papá haya ido para allá. Sí, se hablaban, pero no tardaba mucho tiempo en discutir. Entiendo. Pero ¿por qué te extrañaba tanto que tu papá fuera de las ruinas del loco Santoro? ¿El tío Rómulo estaba loco? No, nada de eso. El tío solo tenía pensamientos distintos a los del abuelo. Pero lo que me llama la atención es que
¿Qué estaba buscando mi papá? ¿Por qué nunca me dijo nada? Bueno, pero ellos pertenecían a la misma hermandad. Tal vez era algún tipo de ritual o estaban buscando algún objeto importante. Martín, ¿el abuelo sabe que tomaste esto? No lo creo. Pero los arqueros no ganan tantas medallas como los jugadores. Los que hacen goles. Tengo el auto cargado, listo para irnos. Su plan era activar la semilla que ellos dejaron hace milenios como garantía para su existencia. Pero algo falló. El despertar no pudo llevarse a cabo del todo. Para algunos, soy el elegido. Para ellos, la falla que debe ser erradicada. Para mí, el momento de despertar ha llegado. ¿Sabes a dónde vas? Sé dónde. Pero no hasta dónde. Como el magneto guía el metal, síguelo también. Cristo já me fazendo cá. Jestekleni, vovó. La tierra ya nunca sería la misma. Luego de que ellos llegaran, hace milenios, casi todo estaba desierto de la presencia humana. Nuestra luz nos seguía guiando hacia el norte, tal como Kala lo pidió. ¿Cómo crees que luce esto? Luce bastante terrestre. ¿Ya escogiste un nombre? ¿Un nombre? ¿Por qué? No creo que Ra sea muy adecuado. Creo que es mejor viajar de noche. Sí, hasta el momento no hemos tenido problemas. ¿Y esas naves? ¿Qué estará pasando con esas naves? ¿A quién estarán buscando? ¿Cómo que a quién? Cuando te fuiste a la montaña y viste esa nave, dijiste que el medallón te había llevado. Sí, el medallón me llevó. ¿Y qué sentiste? ¿Sentiste miedo? No, la encuentro linda. Bien. Hazme un favor. Ujú. Por ahora nos mantendremos alejados de ella, ¿ok? ¿Viste eso? ¿Era una niña? ¿Por qué frenaste así? Ryan,
Vamos. Quédense aquí. Niña, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí en medio de la noche y al borde de la carretera? Voy al norte. ¿Qué? No, no estarás pensando en... Mi amor, estás congelada. Sube. Lo que nos faltaba ahora. No tendríamos que haberla llevado. Hola. ¿Iremos al norte? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te sirve? Sí. ¿Y de dónde vienes? ¿Y tus papás? Soy Eloísa. Qué lindo nombre. Gracias. Es un problema. No sabemos nada de ella. Ah, puta, hombre. ¿Y qué querías? ¿Dejarla sola ahí? Iré con nosotros. Paula, ¿por qué me dices que pare? No fui yo. Fue ella. Está indicando el medallón. Niña, ¿tenemos que detenernos? Sí. Bien. Contra el camino. Vamos. ¿Qué está cerrado? Puta candado. Ya. Voy a buscar una roca para romperlo. Niña, ¿estás seguro que este es el lugar? Seba, creo que lo está. Listo. Aquí. ¿Qué pasó? La abrió. Presle. ¿Qué significa ese símbolo? No tengo idea. Pero esto al parecer está abierto. Bien. Voy a ver cómo doy la energía. Sí. Bien. ¿Seguro que no hay nadie? Al parecer no. Parece que el que vivía acá le gustaban los lagartos. Sí. Hay otro. Definitivamente no hay energía. Bueno, entonces habrá que prender velas. ¿Se puede saber qué estamos buscando aquí? Oye, por ahora nos relajamos, ¿ok?
Comeremos algo y pasaremos acá la noche. Hay que descansar. ¡Hay una serpiente! Paula, podríamos preparar algo para comer, ¿no? Sí. Pero tendrías que decirle a Brian que descargue el auto. No, un idiota molesto, no sé qué le pasa. Prefiero yo. Bueno, te espero. ¿Y eso? ¿Lo sacaste del auto? ¿Ya lo descargaste? Descargué lo mío. ¿Viste la lata de sabría? Ya me tienes harto con tu actitud egoísta. ¿Qué te pasa? ¿Y tú? Tenés harto con M a Johnny y a esa niña. Fue tu opción venir. Nadie te obligó. Y todavía puedes escoger el camino que quieras. Problema mío. ¿Carla? Hijo, no puedo seguir materializándome mucho tiempo en este lugar. Escúchame. El futuro que me depara no tiene importancia si logramos nuestro cumplido. Mantén tus sentidos abiertos. La persecución comenzó. Mi padre, junto a su embajador, aquí en la tierra, Sinsky, no se cansarán hasta encontrarte. Para lo que me depara, no podré continuar ayudándote. Aférrate a tu hermana. Es una niña, pero ella es clave para tu despertar. Carla, mamá. Estoy confundido. Hay tantas cosas que no logro procesar. ¿Por qué yo? ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy hecho? Nunca sentiré arrepentimiento por mi creación. Nunca me sentí tan enamorada de lo que concebí. Eres un ser único en el universo entero y llevas contigo un gran poder que todos sabemos que existe, pero que ignoramos y no sabemos aprovechar. Debo irme. Niña. Eloisa, ¿cierto? Sí. ¿Tú sabes qué está pasando con tu madre? Es un sacrificio que debe de valer la pena. Nuestra madre encontrará un lugar entre nosotros. Hermano. Vamos adentro que hace frío. Vamos. Sushanum, lisansu, lisaletse, jisushe. Bime, naketa se.
Toma, te traje un café. Gracias. Es como un campamento. De eso que hacíamos cuando jóvenes. Tú con tu guitarra me cantabas siempre la misma canción. Y yo, aunque me aburría, la cantaba contigo. ¿Por qué nunca volviste a decir algo? ¿Por qué siempre escapas de nuestros recuerdos? Paula, basta. Pero fuimos felices, nos amábamos. Bueno, yo aún, y sé que tú también a mí. Tú siempre has sido importante para mí. ¿Lo sabes? Sigo sin entender. No puedo hablar de eso ahora. ¿No entiendes? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? De que el accidente que tuve con mis padres cuando era pequeño, de que nunca tuve recuerdos, quizás nunca existió, de que no sé quién soy y que debo despertar y no sé cómo, ni tampoco sé si quiero. Bueno, lo que tenga que pasar, lo pasaremos juntos, ¿ya? Ahora voy a preparar la mesa para que comamos algo. Pero antes veré si me puedo dar un baño. Ah, rico. ¿Te gustan las cartas? Te voy a hacer un truco de magia. ¿Magia? Saca una carta. Vela bien. Devuélvela al mazo. Magia, ven, magia, bien. Esa es tu carta. No, mi carta con 3 de corazones que está 3 cartas más abajo del mazo. 1, 2, 3. ¿Cómo lo supiste? Aquí está la baby. Puta lata de sabría, hombre. Estresado aquí con esta gente, hombre. Calientas a lata rápido, hombre. ¡Mamá! Lo encontró Martín. Pero es que el libro más raro. Anu. ¿Dijo Anu? La civilización sumeria, el legado de Nibiru, por el profesor Manfred Kaluza, 1965. Pero aquí hay unas notas, Paula. Esa letra la conozco. Esa letra es de mi tío. ¿Rómulo? ¿Sí? Estoy segura. Yo voy a leer esto. Paula, ¿por qué no me haces un café? Tengo que ver esto ya. Bueno, sí. No lo puedo creer. Acá no los cigarrillos. ¿Y qué quieres? ¿Que te vaya a comprar o que te lo encargue? Ya, tranquilo.
Yo hace tiempo que no fumo, pero a esta altura. En mi bolso tengo, saco una cajetilla. Bien. No toques eso. Solo voy a fumar. Toma tu café. Gracias. Bueno, ¿y de qué se trata? Al parecer tu tío no estaba de acuerdo con la teoría de este tal Kaluza. El modelo aceptado por casi todos plantea que los Anunnakis, creadores, dioses de los antiguos humanos, no solamente nos visitaron y gobernaron la Tierra milenios atrás, sino que de hecho nos crearon. Y con su propósito de explotación mineral. Pero hubieron dos facciones enfrentadas entre sí. ¿Como dos facciones de esos dioses? Precisamente. Al parecer, la parte que defendía la libertad de la creación humana y de este mundo habría logrado una tregua de casi 4000 años. Y una especie de gen de la obediencia habría sido desactivado. Los Anunnakis, quienes querían esclavizar, no se fueron del todo y estarían confabulados para que cuando las órbitas de la Tierra y de su planeta el Nibiru se volvieran a encontrar, se produjera una reactivación del cromosoma extra que nos haría fieles servidores nuevamente. Ya, ¿y qué tiene que ver mi tío en todo esto? Yo creo que él estaba estudiando esta especie de hermandad, de secta que adora y espera la llegada de los Anunnakis. Rómulo habría estado a punto de encontrar una forma de protegernos de ellos y así salvar la raza humana. Pero nadie más lo ha visto desde el gran incendio. ¿Tú crees que mi papá tenga que ver algo con esta hermandad? Él siempre asistía a esas reuniones de cultos secretos, pero que estuviera buscando el medallón que nos trajo hasta aquí, a esta casa, esta niña. Paula, lo único que sé es que nos están pasando cosas que nos están afectando a todos. No sé de qué se trate, pero esas visiones que tengo, esa sensación de ver las cosas por mí y por alguien más. Y sí, esa niña. He soñado con montañas y un valle verde en un ambiente seco, como un oasis a la vista de todos, pero que nadie ve. Valle Verde Santor. Supongo que está apuntando hacia el norte. Y ha sido suficiente por ahí. Hora de acostarse. Ya, niño. ¿Vamos a dormir ya? Buenas noches. Martín, tenlo siempre bajo cuidado. Ya. Vamos a dormir, ¿bueno? Valle Verde. Despierta. Seba. Seba, ¿qué te pasa? Valle Verde. Ay, eso ya de nuevo. Despierta. ¿Qué pasa? Despierta.
¿Viste? ¿Delirando? Tenemos visitas. ¿Qué? Hay alguien afuera. Mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo es que viene afuera? Entra nomás que aquí estés preparado para darle bala. Brian, silencio. ¿Qué es eso? Mamá, mamá. ¡Míralo, ¡Míralo! ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Sebastián! ¡Sebastián! Mamá, ¿quiere el medallón, cierto? No se lo daremos. Tranquilo. ¡Martín! ¡Pásale el medallón! No, el medallón no. ¡Pásale el medallón, Martín! Oye, ¿qué te pasa? ¡Déjalo! ¡Medallón! ¿Qué te pasa? ¿Esto es lo que querés o qué? ¿Esto es lo que querés? ¡Brian, no! No. Elo. Esa cosa. ¡Qué susto! Paula. Paula. Cálmate. Paula. Mírame. Paula, mírame. Él está aquí, solo que no puedes verlo. Lo hiciste así para que no se convirtiera en una de esas cosas, ¿no? Sí, hermano. ¿Todo listo? Valle Verde, Santoro. Yours feels okay. Entomology. Anish. Katarus Nords. Menem. Shosa.
¿Hay suficiente gasolina? Lo suficiente para llegar al valle. Sebas, hay que apresurarnos. Hay naves por todas partes. Siempre ha sido mejor viajar de noche. ¿Y este es el lugar que tanto soñabas? Bueno, era un poco más verde. Pero sí, siento que estamos muy cerca. Paula, ¿vamos a caminar? Sí. ¿Y a dónde fueron? ¿Lo sé? A caminar, supongo. Muy seco el lugar. Yo... Ahí viene Eloísa. Sí, pero... sin tu mamá. Ella está bien. A su momento volverá. Según el medallón, este debería ser el lugar. Sí. ¿Sacamos las cosas? No. Vamos a ver. Echa un vistazo alrededor. Luisa, ¿dónde estoy? Tranquila, estás aquí. ¿Eres tú, Cara? ¿Me recuerdas? Aquellos sueños de niña cuando me visitabas en Nibiru. Esto no puede ser. ¿Y Eloísa? Eloísa es una de mis ninfas y te trajo hasta aquí porque debemos saber algo. Además que alguien insistió mucho en ver. Tal como te recordaba, el tiempo te ha tratado bien, sobrina, protectora de la esencia. Tío Rómulo, todos pensábamos que estabas muerto. Podría ser así, en parte, pero Cala me brindó la protección de este lugar. Lamentablemente, esta reunión familiar debemos dejarla lo más brevemente posible. Aún sigo prisionera en los calabozos de Anne. Entonces, ¿puedes liberarte a voluntad? Hay partes de mí que mi padre jamás podrá encerrar. Todo ojo tiene punto ciego, incluso los de Anne, que todo lo ven. Paula, debemos saber si tu hijo efectivamente lleva los nanógenos de Sebastián en su organismo. ¿De qué hablas? Martín, ¿nano qué? Sebastián no es humano, aunque así lo parezca. Por su sangre viajan partículas microscópicas, capaces de darle capacidades superiores a los de tu especie. Pero mientras esté dormido, todo ese potencial deberá despertar, porque será inservible ante la amenaza de mi padre. Pero Martín, ¿qué tiene que ver en todo esto? Cuando Sebastián te donó de su sangre después de tu accidente, suponemos que sus nanógenos no se activaron en ti, porque no estaban pensados para una mujer. Recién han amplificado su poder en el cuerpo de Martín. O sea, me dicen que Martín no es humano. Humano es, pero no como los demás. Un híbrido, un nuevo eslabón en la escala evolutiva, que debe ser protegido. Por eso te traje hasta aquí, para comprobar si la teoría de Rómulo es cierta. No temas. Permíteme sondear tu ser. Ahí están. Los nanógenos responden a mi tacto. Fueron muchos, pero renacieron nuevamente.
Martín los trae consigo. Lo sabía, sobrina. Eso quiere decir que aún tenemos esperanza como humanidad. Él debe despertar, tal como debe hacerlo, mi hijo. ¿Despertar? ¿Pero a qué se refieren constantemente con eso? Despertar a lo que son en verdad. Despertar a un nivel superior, pero libre. No la de un monarca quisquilloso como Anne. ¿Pero cómo lo lograrán? Pues tienen que creer que todo termina. Lo siento. Es hora de que ella regrese. Percibo que el perro de Sinsky está sondeando el Etchoer. El muy astuto pretende encontrar este refugio. Sobrina, en mi cabaña dejé algo que ayudará a Sebastián a entenderlo. Aquí no hay nadie. Esta es la única cabaña que hay acá. Definitivamente no está Rómulo. Estoy cansado. ¿Y yo? ¿Viajamos hasta acá para nada? No tenemos a Rómulo. Ya perdimos a Brian. Y ahora a Paula. Ellos están bien, solo que en otro plano. Sí, pero ¿de qué me sirve que estén en otro plano? Si no están acá. El hecho es que estamos acá solamente nosotros tres, más un libro y un medallón. Martín, ¿hay un río abajo? Sí, hay un río. ¿Y qué más? Montañas, ¿no? Montañas. En el medio de la nada. ¿Por qué el medallón nos trajo hasta acá? Pienso yo. Ahórrense las bienvenidas. Preparen mi cámara y contacten a la nave Metris. Me haré cargo personalmente de este asunto. Luisa. ¿Qué está distinta? Con el tiempo aprendí lo que es una familia. Y una familia no puede estar incompleta. Hola, vengo recargado. Brian. No. Paula. Mamá. Entonces, lo que ustedes me dicen es que al lugar donde fueron fue como un retiro espiritual. Más que eso, fue una reflexión. Me siento renovado. Veo las cosas de otra manera. Y lo más importante es que sé por qué estoy aquí en estos momentos. Seba, yo nunca había llorado tanto en mi vida. Fueron tantas emociones juntas. Me encontré conmigo misma. Entiendo. Pero, ¿qué más saben? ¿Qué pasa con Rómulo? Rómulo estaba allá, ¿Por qué?
Kala se lo llevó para protegerlo de Sinsky. Una vez Kala me nombró a Sinsky. No recuerdo. ¿Quién es Sinsky? Sinsky es el embajador en la tierra de Anu. Y es él quien anda detrás de ti. Y no solo está detrás de ti, está detrás de todos nosotros. Y más. Alguien más. ¿Cómo alguien más? ¿Quién? Cuando yo desaparecí, fue Kala quien me llevó. Quería confirmar si Martín era como tú. ¿Como yo? ¿Martín? ¿Por qué? ¿Qué no me dijiste, Paula? No, Sebastián, no se trata de eso. Cuando yo tuve el accidente hace varios años atrás, fuiste tú el que me donó sangre. Esa sangre se traspasó hacia Martín. Yo estaba embarazada, Sebastián. ¿Me estás diciendo que mi sangre, mi ADN, se transmitió directamente por ti a Martín? Sí. Pero lo bueno de todo esto Es que Sinsky no lo sabe. Sinsky piensa que eres tú solamente. No sabe que hay alguien más. Bien. Pues eso quiere decir que tenemos el doble de esperanza. Sí. Pero tenemos que estar preparados. Sí. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Si no he hecho nada. Kala está equivocada. Al momento que esa anoxia atacó a Brian, yo fui incapaz de impedirlo. Pero tú sí pudiste. ¿Tan solo una niña? Cada uno cumplirá su rol. Y el tuyo es despertar. ¿Pero cómo? Estoy cansado de que me digan que tengo que despertar y lo único que hago es arrancar. Despójate del miedo y conéctate contigo mismo. En este lugar sabrás cómo hacerlo. ¿Y tú quién eres realmente? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me llamas hermano? Mi verdadero nombre es Ra, pero escogí a Eloísa al venir aquí. ¿Y por qué viniste? ¿Y por qué me llamas hermano? Kala me creó al igual que tú. Hace 11 años nací, cuando Nibiru se acercaba a tu planeta. Estoy para ayudarte en estos tiempos. Valle Verde, Santoro. Y ahora que no está Rómulo, ¿cómo piensas encontrar lo que estás buscando? Mi tío dejó sus últimas notas en la cabaña. Sí. Las escribió para ti, Sebastián. Ahí están las respuestas. Léelas. ¿En voz alta? Por supuesto. Yo fui un profesor muy prometedor, que tuvo que abandonar la investigación oficialmente debido a mis roces con el profesor Sinsky. ¿Conocí a Sinsky? Sí. Profesor Sinsky. ¿Sinsky era profesor también? Sí. ¿Y sus seres sintetizados? La Noxe es un ser sin alma que solo posee un instinto preprogramado: obedecer y comer. Poseen características de depredador, pero carecen de creatividad más allá de conseguir su presa. Son más peligrosas en pequeños grupos o solas.
que en grandes rebaños, porque no pueden organizarse bien entre tantas. Eso fue lo que te atacó, Brian. Mucho tiempo habían permanecido ocultos, hasta hace unos 10 años, cuando se hizo evidente la aparición de la esfera de Nibiru en nuestro sistema solar. Esta humilde cabaña fue construida en secreto por los últimos creyentes y seguidores de Kala, hija de Anu, señor de los Anunnakis. Kala amaba a la humanidad porque fue de su semilla que surgimos, imperfectos a ojos de su padre, pero el amor de Kala, el más profundo que existe en el universo, y su astucia lograron posponer en miles de años los planes de exterminio y limpieza de Anu y su representante en la Tierra, Sinsky. Llegado el momento se detonaría una bomba G de factor 4 al menos. Esto es una explosión viral que ordena a las células a activar el desarrollo de un cromosoma dormido. Es que al despertar nos volvería una especie de zombies. Bajo el control absoluto de los amos extraterrestres. Si el espacio de este cromosoma, en cambio, es llenado por otra información, aquí hay algo. Si este espacio del cromosoma es llenado por otra información, entonces los efectos de la explosión G serían nulos. Bueno, pero ¿qué significa eso? Aún no lo sé. Déjame ver. Existe un activador. Hay algo. Gracias, Rómulo. El activador que anularía la explosión G está en 2 lugares. En el antiguo medallón. Siempre lo tuvimos con nosotros. Y no sabíamos. Y en tus venas, Sebastián. Tú eres quien nos lleve a despertar, a ser conscientes de lo que siempre debimos ser. Humanos sin miedo. Libres, por tanto. La arrogancia infinita de Anu y los suyos los llevó a pensar que tan poca información genética alterada no sería jamás un peligro para sus planes. Es indispensable despertar. Para poder lograr nuestro objetivo y salvarnos como raza humana. Despertar se trata de dejar el miedo, que es el principal método de control Anunnaki. Se trata de encontrarse consigo mismo. Pero, ¿cómo? ¿Voy a dejar de sentir miedo de la noche a la mañana? ¿Cómo se hace eso? Supongo que Kala nos ayudará. Mi madre está prisionera. Ano probablemente la condenará a muerte. Ay, pobrecita, lo debe estar pasando tan mal. No. Mi madre ha puesto toda su fe en esta familia. Y tu familia también. Eloísa. Sí. Pero ¿cómo es posible que aún no hayan encontrado la falla? ¿Pero qué están haciendo? Salgan ahora mismo y acaben con ella. Encuéntrenla. Ahora. ¡Ahora!
¿Martín? 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 Martín, estaba preocupada. Estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Tengo miedo. Mi amor, todos tenemos miedo. Te escuché conversando anoche. ¿Y qué escuchaste? ¿Soy diferente, mamá? ¿Soy igual a Sebastián? Mi amor, no eres distinto. Eres especial. ¡Déjame! ¿Qué pasa? Martín, ¿escuchas ese ruido? No me importa el ruido. Déjame tranquilo. Martín, nos descubrieron. Es una anoxia. ¡No! ¡No! ¡Déjanos! ¡No! ¡No! ¡No toques a mi mamá! Martín, ¿qué haces? Martín, Martín, sal de ahí. Martín, Martín, aléjate. No, 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 no. Martín, Martín. Martín. No. Sebastián. Sebastián, haz algo. Haz algo, Sebastián. 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 Sebastián, despierta. No te pongas triste. Él finalmente ha despertado. ¿Cómo si está muerto? Despierta. Sebastián. Sebastián. Están vivos los dos. Los tengo de nuevo conmigo. Masakale.
Luisa volverá. Martín, ya todos hablamos de eso. Probablemente ella ya cumplió su misión. La voy a extrañar. Todos lo haremos. Una noche menos. Ya tengo la ubicación. Oye, ¿tú dormiste como 3 horas? Sí, supongo que todo esto me dejó agotado. Bueno, pero lo importante. ¿Cómo te sientes? Bueno, no siento miedo. Y también sé que voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar. ¿Y Martín? Martín duerme. Quedó agotado igual que Sebastián. ¿Pero cómo está? Bien. Me dijo que ya no sentía miedo, que aceptaba ser distinto. Eso es muy bueno. ¿Realmente? ¿Cómo fue que mataste a esa Nocia? No sé. Todo fue tan rápido, pero tan lento a la vez. Fue un instinto. Cerré mis ojos. Pasaron tantas cosas. Luego los abrí. Miré mi mano. La extendí. Y ¡bum! La derribé. A distancia. Yo la vi desvanecerse. Entonces tienes poderes. Supongo que sí. Pero si una noche yo vine aquí y atacó a Martín, Sinsky debe saber dónde estamos. Y vendrán más. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos irnos. ¿Pero a dónde? Es muy arriesgado salir. Mira lo que está pasando. Pero Sebastián tiene razón. Más arriesgado es quedarse acá. Iremos a la montaña. ¿A la montaña? No podemos ocupar el vehículo. No podemos andar en la carretera. Es más peligroso. Partiremos mañana en la mañana. Entonces, iré a preparar las cosas. Bien. Yo prestaré guardia toda la noche. Tarleo cuando pueda. Bien. Firme. Vamos. Hemos caminado mucho. Y este calor. Seba, ¿y ahora qué hacemos? No sé. Descansar, supongo. ¿Qué es eso? Ahora sí estamos jodidos. Ay, nos descubrieron.
¿Qué hacemos? ¡Corran, váyanse! ¿Cómo? Yo me quedo con Paula. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está intentando hacer? Es un insecto. Aún no conoce el verdadero poder de nuestra raza. Brian, ¿cómo mierda lo dejamos solo? ¿Qué querías? No podemos hacer nada. ¿O qué querías? ¿Tirarle rocas? Mamá, Sebastián está solo. Sí sé. Esto no está dando resultado. Esta nave está muy grande. Mamá, déjame ir. ¿Cómo se te ocurre? Tengo que estar con Sebastián. Sí sé. Es tu destino. Cuídate ya. Martín. Firme. El rayo estará listo en cualquier momento. Bien, Martín. Sigue así. ¿Qué es eso? ¡Ese niño! ¡Maldita sea! Los aplastaré, son unos insectos. Cala, por favor, ayúdanos. Ayuda a Sebastián y a Martín. Protégelos. Protege a esta hermosa familia que hemos formado. Por favor, protege también a la humanidad. Llámenos. Es sola vi. Bien, Martín. Sigue. Luisa. ¿Qué? La niña, la ninfa. ¡Vamos más! ¡Cala! Lo logramos. Brian, ahí vienen. Y vienen los tres. ¿Los tres? Sí. Eloísa. Lo lograron. Por fin un poco de paz.
No es el final del todo. Van a reunir fuerzas y volverán. Pero al menos podemos vivir el presente como un suspiro.